Bienvenidas amigas a nuestro canal. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso proyecto. Vamos a decorar estas latas, ideales para souvenirs, para carameleras, para guardar todo lo que querramos. Miren qué hermoso, cuánto color. El proyecto de hoy es aprender a realizar no solamente las latas, sino que estas hermosas tapas que las acompañan. Miren qué lindo que queda. Estoy súper ansiosa de arrancar con este trabajo, así que, ¿qué les parece si comenzamos? Como les dije, vamos a trabajar con una lata, la cual vamos a darle 1 a 2 manos del color que querramos, ¿sí? El que más nos guste. Una vez que ya tengo elegido el color y el diseño que me guste, voy a tomar mi marcador indeleble y voy a transferir mi diseño. ¿Sí? De esta manera. Una vez que ya está listo, voy a comenzar a pintar. El diseño que elegí es muy sencillo, así que vamos a trabajar un poquito con el color. Vamos a trabajar zonas más oscuras y más claras y de esa manera vamos a ir uniendo los colores. Es un diseño muy sencillo y fácil de pintar. Una vez que termino de pintar, lo que voy a hacer es remarcar todo el dibujo con un marcador indeleble de esta manera. Una vez que finalizo, le vamos a dar una mano de nuestro barniz brillante o barniz mate, el que más les guste a ustedes. Una vez que terminamos de decorar nuestra lata, vamos a realizar la tapa. Miren qué linda que está, qué hermosos colores elegimos. Es súper fácil de hacer y pueden hacer a la medida de la lata que tengan. En este caso es pequeñita, pero si fuese grande lo pueden hacer a medida. Este trabajo lo vamos a realizar con papel periódico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir nuestra hoja en 4, así como ven en la imagen. Una vez que tengo mi hoja, voy a tomar un palito de brochette o una aguja, algo fino que tengan, ¿sí? Alguna varita fina, y voy a comenzar a enrollar mi hoja en la varita. De esta manera. Coloco la punta con mi uña hacia adentro y voy a empezar a girar mi palito de brochette atajando la hoja, ¿sí? De esta manera se va a ir enroscando la hoja en el palito y voy a armar una varilla. Comenzamos otra vez en forma diagonal, como ven en la imagen. Voy a colocar la puntita hacia adentro de esta manera y vamos a apretar. Vamos a comenzar a girar suavecito, suavecito, atajando con una mano y con la otra enroscando nuestro palito. De esta manera realizamos la varilla. Cuando finalizo, en la punta coloco un poquitito de pegamento para poder cerrar. Una vez que pegó, vamos a retirar nuestro palito de brochette y vamos a repetir el mismo paso, ¿sí? Así hasta obtener varias varillas. Volvemos a repetir, enroscamos nuestro palito de brochette, con la otra mano vamos apretando la hoja y finalizamos. En la punta volvemos a colocar un poquito de pegamento. Fácil de hacer, chicas, hay que practicar. Todo hay que practicar, así que si no sale la primera vez, lo vuelven a intentar. De esta manera realizamos varios. No le podemos decir cantidades porque va a depender del tamaño de nuestra lata. Una vez que tenemos listas nuestra varilla, lo que vamos a realizar es ir tomando de a una
e ir aplastando con nuestros dedos hacia un lado y hacia el otro. Este paso lo vamos a hacer con todas las varillas que tengamos. Una vez que finalizamos nuestras varitas, vamos a utilizar un palito de brochet para poder enroscar en él, de esta manera como ven. Vamos a ir girando, vamos a ir colocando a su vez siempre un poquito de pegamento y vamos a continuar girando hasta que logremos una pequeña ruedita. Ahí vamos a retirar nuestro palito de brochet y vamos a continuar con nuestra mano de esta manera. Vamos a ir girando de a poco y siempre colocándole pegamento, como ven en la imagen. Este trabajo es muy repetitivo, sí, pero recuerden ir poniendo siempre pegamento y girar. Les voy a contar que yo utilizo para trabajar todo lo que sea papel, utilizo cola de carpintero. La cola de carpintero no solamente seca rápido, sino también me ayuda a que mi trabajo quede mucho más firme. Voy a pegar este último pedacito, voy a tomar otra varita y vamos a enganchar de esta manera uno con el otro. Volvemos a colocar cola y seguimos girando. Les voy a pedir que hagan una leve presión para que la tapa quede bien firme, ¿sí? Como les digo, es un trabajo muy repetitivo, con mucha paciencia. Traten de ajustar bien el trabajo para lograr un buen resultado, ¿sí? Ajustamos, ajustamos, volvemos a enganchar las veces que necesitemos. Vamos a ir colocando las varillas de esta manera. Si es necesario, hacen un poquito de presión en la punta hasta que entre en la próxima varilla. Continuamos hasta lograr el diámetro que necesitamos. Recuerden que no les puedo decir las cantidades de vara que vamos a necesitar porque todo va a depender de la lata que utilicemos. Una vez que llegué al diámetro que necesito, voy a tomar mi lata, voy a girar y les voy a mostrar cómo tiene un excedente como de medio centímetro. Sí, ahora lo que vamos a realizar es la parte para trabar nuestra lata, ¿sí? Para que encastre. ¿Qué voy a usar de molde? Este frasquito que tiene un diámetro de diferencia de más o menos 1 centímetro, como ven en la imagen. Sí, eso es lo que voy a buscar. Un frasco pequeño que tenga de circunferencia 1 centímetro menos que nuestra lata. Vamos a tratar de armar un aro, vamos a pegar y vamos a repetir la misma operación. Vamos a ir colocando pegamento, vamos a tratar de ajustar bien lo mejor que podamos y vamos a continuar girando. Vamos a hacer las vueltas necesarias para llegar a ese centímetro, ¿sí? Que tiene el diámetro de nuestra lata, para que pueda encastrar bien nuestra tapa, ¿sí? Es fundamental eso. Ustedes igual van a ir pegando y van a probar con la lata, ¿sí? Recuerden ir ajustando. Es un trabajo de paciencia, pero muy interesante. El papel es muy noble para trabajarlo. Engancho de la misma manera. Si necesitamos más, miren aquí todavía falta unas vueltitas para que encastre bien. Voy a colocar una varilla más, voy a continuar agregando cola
Y aquí voy a estar atenta a llegar al diámetro que necesito. ¿Sí? Siempre vamos a ir midiendo en nuestra lata. Aquí ya puedo retirar, como vieron. Miren cómo mido. Trato de que llegue justo, me paseo un poquito y voy a despegar hasta conseguir el diámetro exacto, ¿sí? A ver, probamos nuevamente. Aún sobra. ¿Vieron? De esta manera ya entró perfecto. Vamos a cortar y pegar y vamos a dejar secar. Una vez que mis piezas ya están secas, lo que voy a hacer es pegar una encima de la otra de esta manera. Vamos a colocar abundante pegamento, ¿sí? Recuerden que continúo trabajando con la cola de carpintero, es muy fuerte. Para trabajar este tipo de material es ideal, no recomiendo otra. Pego y dejo secar de esta manera. Mientras tanto vamos a hacer el tirador. También vamos a continuar trabajando con nuestros tubitos. Vamos a tomar 2 tubitos que tengan la misma medida y vamos a realizar lo mismo, pero miren la diferencia. Vamos a girar como veníamos haciendo, pero en este caso no vamos a colocar pegamento. ¿Sí? Vamos a armar nuestro espiral, retiramos y vamos a trabajar con nuestra mano como ven aquí. No vamos a colocar pegamento, ¿sí? Para armar el tirador no colocamos el pegamento, solamente hacemos nuestra ruedita. Una vez que finalizo, recién en el final vamos a colocar un poquito de pegamento y vamos a dejar así. Lo mismo voy a realizar con el otro tubito. Una vez que tenga listas mis 2 rueditas, voy a hacer esto. Miren, atentas. Vamos a ir haciendo presión con un dedo, muy suavecito, sin desarmar el trabajo, sacando este relieve, ¿sí? Como si fuese un cuenquito. Le van a ir dando forma muy despacito para que no se le desarme. Lo mismo voy a realizar con el otro lado. Voy a colocar mi dedo haciendo presión suavecita y van haciendo este pequeño relieve. Una vez que están, voy a preparar un poco de cola de carpintero diluida, ¿sí? Con un poquitito de agua, y vamos a tomar un pincel y vamos a pasar así, abundante, que entre en cada una de las hendiduras, ¿sí? Recuerden que no habíamos pegado para poder darle esta forma, así que ahora tenemos que lograr que el pegamento entre perfectamente en cada una de las hendiduras para que esto no se aplaste y que quede bien pegado, ¿sí? Lo mismo van a repetir con la otra pieza y todas las piezas que hagamos, ¿sí? Le van a dar una mano de cola diluida con agua. De esta manera nos aseguramos de que nuestro trabajo quede bien firme. Recuerden que va a ser una tapa y que la vamos a estar poniendo y sacando una y otra vez y necesitamos que quede bien firme. La cola nos permite eso, que nuestro trabajo quede perfecto. Una vez que esté, vamos a pegar, ¿sí? Coloco abundante pegamento, en este caso no está diluido. Voy a tomar una hojita, coloco pegamento todo alrededor y voy a colocar un pedacito de hoja, ¿sí? Para tapar y darle un poco más de fuerza, más resistencia a nuestro tirador.
Una vez que está, voy a volver a darle una mano de cola diluida con agua a toda mi pieza, ¿sí? Como ven aquí, para que entre en todas las hendiduras y este material se vuelva más firme. Una vez que está listo, lo dejamos secar. Aquí ya tenemos secas nuestras dos piezas. Vamos a tomar un poco de pegamento y vamos a pegar. De esta manera lo vamos a dejar tranquilas hasta que se seque bien nuestra tapita. Una vez seco, vamos a tomar el color elegido y vamos a pintar. Bien pintadas, chicas. Si es necesario le dan otra mano. Yo trabajo con pintura a la tiza en este caso, que es bastante cubritiva. Pero ustedes pueden trabajar con acrílico, con la pintura que tengan. En el tirador elegí hacer dos colores. En la parte de arriba un color azul y en el otro un verde oscuro. Voy a tratar de unir estos dos colores para que no exista ninguna línea y me dé una sensación de degradé. Ustedes saben que me gusta trabajar mucho esta técnica. Ahora voy a ir con el pincel sucio, ir pasándole en las zonas de arriba para tratar de fusionar todo el color. Una vez que está listo y seco, recuerden, voy a barnizar mi trabajo. Nuestra lata ya está terminada. Miren qué linda que quedó, qué hermosos colores y miren cómo encastra nuestra tapa perfectamente. Ahora les voy a mostrar cómo hice también esta lata, que es un poco más grande, es una lata de leche. La tapa también queda perfecta. Adentro no pinté porque no me pareció necesario, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Utilicé el mismo tirador para realizar las patitas, ¿sí? Como verán, no solo aprendimos a reciclar las latas, sino también aprendimos a hacer estas tapas súper económicas, a veces difíciles de conseguir. Los materiales lo tenemos en casa, no tenemos excusas para no hacerlas. Así que tampoco tienen excusas para no suscribirse. Las que no se decidieron aún, no sé qué están esperando. Suscríbanse, activen la campanita para poder seguir viendo estos hermosos trabajos que vamos trayendo al canal. También recuerden compartir este video con sus amigos, ¿sí? Recuerden que estamos en el Facebook, que estamos en el Instagram y que tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp. Las espero, chicas, hasta nuestro próximo trabajo. Les mando un beso enorme a todas. Gracias por el apoyo de siempre.